Bueno, antes de empezar la enseñanza, quisiera hacer algunas aclaraciones. Hoy vamos a hablar de cómo recibimos y dónde recibimos al Espíritu Santo. Hay gente que viene a la iglesia y dice, bueno, yo voy a esa iglesia porque la doctrina es sana, porque el dogma es sano. Yo quiero decirles que no hay doctrina ni sana ni no sana, solo hay una doctrina, la doctrina no cambia. La doctrina ha sido la misma, el dogma es el mismo, es una serie de creencias que no son sujetas de transformación, de cambio. O sea, la palabra nos fue dejada y el hombre no tiene capacidad ni potestad de cambiar nada de la palabra, ¿verdad? Porque la palabra fue inspirada por Dios, dice la misma palabra. Entonces, ¿qué es lo que cambia? Porque es que no todos pensamos y creemos de una misma manera, porque lo que cambia es mi interpretación, mi entendimiento de la palabra, ¿verdad? Entonces, conforme nosotros vamos madurando, conforme vamos escudriñando la palabra, la palabra dice, y te revelaré cosas ocultas que tú no conoces, ¿verdad? O sea, hay cosas que nosotros no conocemos y que vamos a ir conociéndolas conforme nosotros vayamos creciendo y madurando. ¿Eso incluye a los pastores? Claro que sí. ¿Eso incluye a las denominaciones? Claro que sí. O sea, Dios va a ir revelando cosas, ¿verdad? Porque también nosotros somos muy dados a repetir cosas que otros han repetido por años, ¿verdad? Y entonces las tomamos como verdades. Siempre recuerdo este dicho, como dice el Señor, ayúdate que yo te ayudaré. Yo oí eso montones de veces lo dije, pero cuando vengo a la palabra no me encuentro en ningún lugar de la palabra que diga eso, ¿verdad? Entonces, hay muchas cosas que hemos repetido a lo largo de los años que nos le enseñaron nuestros padres, tal vez el maestro de la escuela dominical, conforme a lo que él había recibido. Entonces, Dios quiere traer palabra fresca, ¿verdad? A nuestra vida, revelada, para que nosotros podamos tener un mejor entendimiento de la palabra. Y cada vez que usted entienda mejor la palabra, más se va a enamorar de ella y más fácil va a ser obedecerla. Y este tema del Espíritu Santo es un tema que tenemos que ponerlo tal y como es, ¿ok? Y quiero empezar con la primera parte. La primera es que nosotros somos bautizados por el Espíritu Santo en Jesús. La palabra bautismo significa sumergido en. Cuando alguien se sumerge en una piscina y se sumerge completamente, no hay manera de que alguna parte de su cuerpo salga seco cuando sale, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se sumergió completamente. Si me sumerjo a la mitad, pues la mitad va a estar impregnada, la otra mitad no. La palabra bautismo significa metido en completamente, eso significa. Entonces, dice la Biblia que el Espíritu Santo nos bautiza en Jesús. Sin embargo, esto ha sido un poco mal entendido, porque si yo le preguntara a una gran mayoría, si usted, ¿cuándo recibió el Espíritu Santo?, el 90% me va a decir, yo lo recibí cuando creí en Jesús. Cuando yo creo en Jesús, el Espíritu Santo viene a mí, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si esa premisa es verdadera, ¿ok? Lo que le puedo decir, que dice la palabra, es que el Espíritu Santo es el que nos bautiza en Jesús. Dice 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu, con mayúscula, fuimos, ¿quiénes? Todos bautizados, sumergidos, ¿verdad? Consumidos en un cuerpo. ¿Cuál es ese cuerpo? El cuerpo de Cristo. El día que yo me bautizo, que yo acepto a Jesús, el día que reconozco en mi corazón que Jesús es el Señor, ese día el Espíritu Santo me mete en el cuerpo de Cristo. ¿Ok? Entonces, ese día yo tengo varias cosas suceden ese día. La primera que sucede es que me convierto en hijo.
Ese día yo me convierto en hijo. Y quiero aclarar algo. No es que yo confieso simplemente que Jesús es mi Señor y ya pasó todo eso. Porque de la boca para afuera yo puedo decir muchas cosas. La palabra dice, si confiesas con tu boca y crees en tu corazón, que es muy diferente, ¿verdad? No es solo decirlo, sino creerlo en mi corazón. Cuando yo creo que Jesús es mi Señor, lo que estoy diciendo es, Señor, a partir de hoy, tú eres mi guía. A partir de hoy, tú eres mi Dios, tú eres mi Señor, yo te obedezco. Esa palabra de que tú eres mi Señor a nosotros nos cuesta mucho, a los costarricenses. ¿Por qué? Porque desafortunadamente, entre comillas, no tenemos ejército. Porque si tuviéramos ejército, nosotros hubiéramos aprendido desde jóvenes qué significa sí, Señor. Pero como no tenemos, nosotros no hemos pasado esa experiencia, entonces a nosotros nos cuesta mucho entender qué significa sí, Señor. El jefe del ejército, cuando le dice al soldado, vas de primero, ve allá, el soldado lo único que tiene que decir es sí, Señor. Entonces, cuando decimos que Jesús es mi Señor, lo que estoy diciendo, a partir de hoy te nombro rey de mi vida, capitán de mi vida, administrador de mi vida. Hoy tú eres mi Señor y tú dices cómo y yo obedezco. Eso es lo que significa creer en Jesús. Y entonces confieso que eso es lo que sucede, y entonces suceden varias cosas. Ese día me convierto en hijo, número 1. Número 2, ese día voy a ser sumergido en el cuerpo de Cristo. Formo parte de una familia, la familia de Cristo, la familia de hermanos, la familia de creyentes. Me convierto en novio, porque la iglesia es la novia de Cristo, ¿verdad? Entonces me convierto en novio, en novia de Cristo. Y entonces ese día viene a mí la salvación. Y podría morir ese día. Después de eso, podría morir y voy al cielo. Y eso es lo que sucede. Entonces, ese día, hablando de bautismos, el Espíritu Santo toma mi vida y la sumerge en el cuerpo de Cristo. ¿Están conmigo? Ok, eso es lo que sucede. Lo segundo que quiero que veamos es que el discípulo nos bautiza en agua. Ya cuando nosotros hemos recibido al Señor, cuando hemos sido salvos, cuando me he arrepentido, entonces sigue un proceso que es el proceso del bautismo en agua. Y ese bautismo en agua, quien lo realiza es un discípulo. Vea la palabra en Mateo 28, 19. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí quiero que veamos algunos principios importantes. Jesús manda, ¿a quién manda a hacer esto? A sus discípulos, o sea, ya ellos eran discípulos, ¿verdad? ¿Cómo me convierto en discípulo? Creo en Cristo, ¿verdad? Bueno, tomo las buenas nuevas, creo las buenas nuevas, ¿verdad? Tomo una decisión de seguir a Cristo, acepto y recibo a Jesús en mi corazón como mi Señor y me bautizo en agua. Eso me hace discípulo. Entonces Jesús los manda y les dice, vayan y hagan más discípulos, ¿verdad? ¿A quién mandó? A los discípulos. Y bautizándolos en agua, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dada una observación que me hicieron anoche, ya voy a hacer una serie que se llama En el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros debemos saber qué significa en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y se lo adelanto. Eso significa por orden de, por mandato de. No es opcional, es por orden de. Cuando usted diga en el nombre de Jesús,
lo que estamos diciendo es por orden de Jesús, por mandato de Jesús. O sea, es algo que tengo que hacer. Y entonces aquí el Señor a través de Mateo les dice: ya ustedes son discípulos, ahora les toca ir a ser más discípulos, tienen que llevar las buenas nuevas de salvación, dice la Biblia, ¿verdad? Una vez que ese mensaje ha sido aceptado, bautícenlos por mandato del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, por mandato de Dios Trino. Eso es lo que significa. ¿Estamos, amados? Ok. Lo que sigue es pasar la filmina. No sé qué pasó. Ya, ok. Y ahora vamos a ver, Miriam Solano, no sé, favor de ir a la cabina de sonido. Esa es primera Miriam 4:3. Ok. Lo tercero es que Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo, o Jesús nos bautiza con el Espíritu Santo. Y esa es la parte que probablemente le va a hacer un circuito en la cabeza a usted. ¿Ok? Pero vamos a ver cuál es el respaldo bíblico de esto. Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Y vamos a entender por qué Jesús es quien bautiza con el Espíritu Santo o en el Espíritu Santo, porque es el único que puede hacerlo. Y vamos a ver, y antes de ver esto, también quiero explicarle algo. Hay 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Los 3 primeros se llaman evangelios sinópticos. Evangelios sinópticos es que prácticamente relatan los mismos hechos desde puntos de vista diferentes, los mismos hechos. Y los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, ellos pasan del nacimiento de Jesús y luego empiezan a narrar a partir del 3er año del ministerio de Jesús, ¿verdad? Y entonces todos los acontecimientos del último año de Jesús, ellos los narran de una manera o de otra. Cada uno tenía una manera de ver la vida y lo pone de diferentes maneras, y entonces dice: y esto pasó, y cada uno lo relata de forma diferente. Con Juan no, porque Juan escribe el Evangelio de Juan el año 70 después de Cristo, cuando Juan dice: todo el mundo habló del último año del ministerio de Jesús y se les olvidaron los 2 primeros años. Entonces, si usted ve, Juan va desde el nacimiento de Jesús hasta la resurrección de Jesús, hasta la ascensión más bien de Jesús. Ahí termina Juan. Entonces, por eso no es sinóptico. El asunto es que los 4 tienen algunas cosas en común, solo 4 cosas. Tienen el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Tienen el bautismo de Jesús, tienen la muerte de Jesús y la resurrección de Jesús. Son las 4 cosas únicas que hay de coincidencia en los 4 evangelios. Por eso, en la mayoría de los fundamentos doctrinales se utilizan más los sinópticos, porque tienen confirmación, ¿verdad? Entonces, dicho esto, vamos a ver qué dicen los 4 evangelios de este último punto, de que Jesús nos bautiza en el Espíritu Santo. Dice, empezamos con Mateo 3:11. Dice Mateo 3:11, está hablando Juan el Bautista: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Por eso, basado en Mateo 3:11, es que el bautismo en agua se llama el bautismo del arrepentimiento, ¿verdad? Es cuando yo entro al agua, entra un viejo hombre, sale del agua un nuevo hombre. Entra al agua una vieja mujer y sale una nueva mujer. Entonces dice Juan el Bautista: yo los bautizo a ustedes con agua para que se arrepientan. Pero el que viene después de mí, ¿quién viene después de Juan el Bautista? Jesús, ¿verdad? Es más poderoso que yo y ni siquiera merezco llevarle las sandalias. Él
¿quién es Él? Los bautizará con, lo puse en rojo, el Espíritu Santo y con fuego. Ahí vamos a ver después qué significa el fuego, ¿ok? Entonces, según Marcos, aquí hay dos bautismos. Un bautismo en agua, que se llama el bautismo de Juan, o el bautismo del arrepentimiento, y luego, y dice luego vendrá, o sea, no es en el mismo momento, luego vendrá otro, ¿verdad? Que Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Ahora vamos a ver qué dice Marcos. Marcos es más frío, ¿verdad? Ese a lo que vinimos. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo, a lo que vinimos. Eso dijo Marcos, ¿verdad? Nos queda claro. Yo los he bautizado, ¿quién es yo? Juan el Bautista, ¿verdad? ¿Con qué? Con agua, pero Él los bautizará, los sumergerá con el Espíritu Santo. ¿Y ese Él quién es? Jesús de Nazaret, no es Juan el Bautista. Ahora vamos a ver a Lucas, médico, más detallista, ¿verdad? Era más observador, dice lo siguiente: yo los bautizo a ustedes con agua, le respondió Juan a todos, Juan el Bautista. Pero está por llegar uno más poderoso que yo, a quien ni siquiera merezco desatarle la correa de sus sandalias. Él, ¿quién es Él? Los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Ok? Entonces ya van uno que dice con el Espíritu Santo y dos que van diciendo con el Espíritu Santo y con fuego. ¿Ok? Es más detallista. Ahora vamos a ver qué dice Juan 1:33. Yo mismo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, ¿quién envió a Juan el Bautista a bautizar con agua? Dios Padre. Dios Padre envió a Juan el Bautista a que bautizara con agua. Y dice que Dios le dijo, aquel sobre quien veas que el Espíritu desciende y permanece. Aquí hay dos actos diferentes, no es el mismo acto. Dios le dijo, Juan, va a llegar un grupo de gente y aquel sobre el que tú veas que el Espíritu Santo desciende y permanece, ¿verdad? ¿Qué le dice? Es el que bautiza con el Espíritu Santo. Cuando Jesús es bautizado en el Jordán, suceden dos cosas. Dios el Padre lo bautiza con el Espíritu Santo, hace que el Espíritu Santo descienda sobre él y permanezca. Y permanezca, ya no se iba a ir más. Podemos ir al Salmo 51, donde David le decía, Señor, no quites tu espíritu de mí, porque antes el espíritu iba y venía. Ahora con Jesús, el Espíritu Santo permanece y le dice, ese sobre el cual cae el Espíritu Santo, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Nadie puede dar lo que no tiene. Jesús, ¿por qué puede bautizar con el Espíritu Santo? Porque el Espíritu Santo le fue entregado a Jesús ahí. ¿Están conmigo, amados? Y luego de que pasa esto, usted lo puede ir a leer, se lo dejo tarea, Juan lo bautiza en agua. Juan no quería bautizarlo, pero Jesús le dijo, es necesario, bautízame. Entonces Juan lo bautiza en agua cuando ya él había sido bautizado en el Espíritu. Son dos cosas diferentes. Lo único que Jesús no tuvo que pasar es el arrepentimiento y la salvación, porque Jesús es perfecto. Entonces, de las tres cosas, el arrepentimiento, el creer, la salvación, ¿verdad? Jesús no pasa por esa, pero pasa por el bautismo del Espíritu Santo y por el bautismo del agua. En el caso de Jesús, es Dios Padre quien lo bautiza.
porque no hay nadie digno para hacer eso, solo Dios el Padre. Pero después de ahí quedó establecido que es Jesús el que nos bautiza con el Espíritu Santo. ¿Estamos claros, amados? Ok. Vamos a ver qué sucede. Jesús, ¿alguien sabe, después de que Jesús fue bautizado, alguien sabe qué siguió en el ministerio de Jesús? Inmediatamente que sale de las aguas, Él va al desierto. Va lleno del Espíritu Santo, Juan capítulo 5. Va lleno del Espíritu Santo. Yo me pregunto, ¿qué iba a pasar en el desierto? Sol intenso, frío extremo, hambre, ayuno, tentación. Pareciera como nuestra vida. Soledad, ¿verdad? Preocupación. Jesús, me imagino que esos 40 días meditó sobre lo que venía. Señor, miedo, ¿verdad? Pregunta, si Dios mismo equipó a su Hijo con el Espíritu Santo para que pudiera soportar, tener el poder, tener la convicción, tener todo lo que necesitaba para lo que venía. Si Jesús lo ocupó, ¿cuánto más tú y yo ocupamos al Espíritu Santo? Inmediatamente fue al desierto. Muchas veces, mis amados, nos sentimos sin fuerzas. Muchas veces nos sentimos sin poder. Viene la depresión. No sé, no entiendo, no puedo. Se me quitó la pasión, las ganas. Ya no alcanza. Ya no hay. Oro y no pasa nada. Pido, no se me responde. ¿Cuántas veces tú y yo necesitamos un poder sobrenatural para poder enfrentar los gigantes que la vida trae? Tú y yo en nuestras fuerzas no podremos si no tenemos al Espíritu Santo. Pero el enemigo ha mantenido esto bloqueado por muchos años, por muchas generaciones, porque nos hemos quedado con el arrepentimiento y la salvación y con el bautismo en agua. Pero no hemos sido enseñados en que mi Jesús, mi libertador, mi redentor, tiene el poder para sumergirme, para ordenar que el Espíritu Santo venga a mi vida. Entonces, como no lo he hecho, por eso me siento muchas veces sin fuerza. Vengo a la iglesia, oigo las enseñanzas, pongo los cassettes, hago el devocional y no puedo. Yo quisiera no hacer esto, pero lo hago. Yo sé que esto tengo que hacer, pero no lo hago. Anoche nos invitaron a una celebración de un amigo en su cumpleaños de 60 años y encontramos a unos que teníamos años de no ver y me dice, mira, yo no he vuelto a la iglesia desde que me fui hace como 6 años, dejé de congregarme y entonces ya yo empiezo a hablarle, le digo, mira, es necesario que te congregues, no solo es bueno, es necesario. El Señor dijo, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Y él me dice, no, yo lo hago a mi manera y me siento bien. Y le digo, es que no es a tu manera. Hay una forma. El congregarse es bueno para hacer familia. El congregarse es bueno para orar unos por otros, para servirse unos a otros. El congregar es bueno para bendecirse unos a otros, para consolarse unos a otros. Y me dice, no, yo voy a seguir así. No hay poder en la vida cuando nosotros caminamos a mi manera, a como yo creo, a como yo pienso. Tú y yo necesitamos un poder
para poder hacer lo que tengo que hacer y no hacer lo que no tengo que hacer, que es el problema del ser humano, que lo que sabe que tiene que hacer dice, no me da la gana, no puedo hacerlo, no tengo con qué hacerlo, y que lo que debemos hacer no lo hacemos. Señor, yo sé que hay que orar, Señor, yo sé que hay que ir a tu presencia, que hay que alabar tu nombre, pero no puedo. Es que no es en sus fuerzas, mis amados. Eso quedó determinado para hacerlo con el poder del Espíritu Santo. La manera de obedecer, solo hay una manera de obedecer y es con el poder del Espíritu Santo. No hay otra. Entonces, Jesús va a su ministerio, que a todos conocemos un poco de la historia, tal vez no todos los detalles, muere y resucita. Y entonces Jesús les había hablado de una promesa, y la promesa era que cuando Él se fuera, vendría alguien muy poderoso a ayudarnos. Él le llamó el Consolador. Y dijo, y tendrán poder. Y entonces, vamos a ir ahora al libro de Hechos, capítulo 1, empezando. Y dice, una vez, mientras comía con ellos, les ordenó. Aquí ya Jesús, ya se les apareció a los 120. Y dice, y comía con ellos y les, ¿qué? Les sugirió, les comentó, les ordenó, no se alejen de Jerusalén. Les cuento por qué Jesús dice esto. Cuando Jesús muere y resucita, ¿verdad? Entonces, Pedro, por ejemplo, había vuelto a pescar. Volvió de donde venía. Los caminantes de Emaús ya se iban. Y dice, no, hombre, es que vino uno, dice, que nos dijo que era el Hijo de Dios, y ahí iban hablando, Jesús caminando en medio de ellos y no lo reconocían. Entonces, estas palabras de Hechos capítulo 1, versículo 45, son las últimas palabras que Jesús pronuncia antes de ascender al cielo. Y mis amados, cuando alguien que se va de nuestra vida dice sus últimas palabras, es bueno que usted le ponga atención, porque sus últimas palabras son de gran valor. Nadie llama, nadie convoca a los que ama para decirle las últimas palabras para ir a contar chistes. Lo que les va a decir es para impactar sus vidas, porque es lo que tiene en el corazón. Y Jesús les dice, no se alejen de Jerusalén. Y seguro volvió a ver a Pedro, te encontré en una barca allá pescando otra vez, tuve que hacerte desayuno. No se alejen de Jerusalén, sino esperen la promesa de ¿quién? Del Padre. Jesús nada hizo por él solo, era por su Padre. Era la promesa del Padre de la cual les he hablado. ¿Cuál es esa promesa? ¿Cuál es? Que vendrá el Espíritu Santo sobre ellos. Dice, Juan bautizó con agua. Ya habían creído, se habían bautizado, dice, pero dentro de pocos días, no se sabe cuántos pocos, ¿verdad? Pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo. Estos 120 que están aquí, ¿eran creyentes? ¿Habían sido bautizados? Todos. Y ahora Jesús les dice, pero les falta algo, el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. ¿Ok? En Hechos capítulo 2 sucede lo siguiente. Bueno, termina Hechos capítulo 1, dice que ellos se reunían en el aposento alto y un día, de repente, el Espíritu Santo desciende sobre ellos. Dice que se abrieron las ventanas y entró un viento recio, dice la palabra. Entró un viento recio y ellos fueron inundados, bautizados, sumergidos con el Espíritu Santo y empezaron a hablar en lenguas y profetizaban y la gente les entendía.
Y entonces empezaron a bajar, ¿verdad?, hacia Jerusalén, y la gente les empezó a perseguir, y entonces hicieron una reunión, y en esa reunión Pedro se echa el speech más grande y más poderoso que un hombre sencillo, pero lleno del poder del Espíritu Santo. Pedro hace una sinopsis de la historia de Jesús, de lo que dijeron los profetas, menciona a Isaías, menciona los salmos, y todo el mundo quedó atónito de decir, y este pescador que con costos lee, que con costos escribe, ¿de a dónde le salió ese poder? Y dice lo siguiente: cuando oyeron esto, oyeron las buenas nuevas de Pedro, todos se sintieron profundamente conmovidos y les dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿y ahora qué? ¿Qué debemos hacer? Pedro les acababa de predicar, y entonces, como todos estaban tan impactados, dice: ¿y qué sigue? ¿Qué haremos ahora? Y le dice Pedro: arrepiéntanse, ¿verdad? ¿De qué? De todos sus pecados. Arrepiéntanse, bautícese cada uno de ustedes por orden, por mandato de Jesús, en el nombre de Jesús, para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. 3 cosas: salvación, bautismo en agua y bautismo en Espíritu Santo. ¿Seguimos entonados, amados? Veamos a ver qué pasó. Estoy viendo los anteriores porque me recuerda cosas. Muchos teólogos dicen que ese poder que bajó del Espíritu Santo fue únicamente para los 120, que fue para equiparlos con poder, porque como ellos eran los precursores de la iglesia, entonces que fue equipándolos a ellos para que la gente pudiera creer, para que pudieran hacer milagros, para que pudieran hacer cosas más grandes que las que Jesús había hecho. Y entonces muchos dicen que solamente era para esos, que el Espíritu Santo no viene, ¿verdad?, para todos, ¿verdad? Pero parece que se les escapó, no sé, Hechos 2:39, porque Hechos 2:39 dice: en efecto, la promesa es para ustedes, ¿verdad?, para sus hijos. Tal vez algunos ni habían tenido hijos, habrá una nueva generación, y para todos los extranjeros, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quiera llamar. Usted y yo estamos ahí, amados. Usted y yo tenemos este privilegio. Lo que nos hace falta es arrepentirnos, bautizarnos en agua y luego poder recibir el don del Espíritu Santo. ¿Ok? Y para que vean que el libro de Hechos no es cronológico, esto es en el año 1 o 2, no. Luego viene, y se lo quiero dejar de tarea, porque no lo puse aquí, Hechos capítulo 10 completo. Yo quiero que usted lea Hechos capítulo 10. Cornelio tiene una visión, ¿verdad? Se le apareció un hombre, ese hombre le dijo: Cornelio, tus buenas obras han sido tomadas en cuenta, pero te falta algo, manda a llamar a Pedro, a Simón, y entonces lo manda a llamar. Pedro llega, y dice que cuando Pedro estaba hablando con varios que había, reunido, dice que bajó el Espíritu Santo, ahí, y cayó sobre todos. Y entonces al final, creo que es en Hechos 10:45 o 48, le dice: y le negaremos a estos el bautismo en agua. Y entonces los bautizaron en agua. El orden de los factores no altera el producto. En este caso de Cornelio, lo que pasó es: Pedro va, da el mensaje, ellos se arrepienten, baja el Espíritu Santo sobre ellos, pero Pedro dice: aquí falta algo todavía.
y es el bautismo en agua, y los bautiza en agua. Hechos capítulo 10, es un poco largo, pero vamos a ver como 25 años después, ¿verdad? Está Felipe predicando en Samaria. ¿Qué anda haciendo Felipe? El mandato de Mateo 28. Vayan por todo el mundo, ¿verdad? Prediquen, ¿verdad? Entonces dice, pero cuando creyeron a Felipe, ¿qué le creyeron a Felipe? Ahí sigue, que les anunciaba las buenas nuevas del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, tanto hombres como mujeres se bautizaron. ¿Qué hicieron primero? Creyeron, tuvieron su salvación. ¿Qué hicieron segundo? Se bautizaron, ¿ok? Dice, y ya pasó. Entonces creyeron a Felipe, Felipe les predicó, creyeron y luego se bautizaron en agua. Sigue el 14, me brinqué el 13 porque es más largo. Dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén, y aquí está Samaria y aquí está Jerusalén. Pasó todo esto en Samaria. Felipe, creyeron, los bautizaron. Y alguien tuvo que venir caminando, porque no había WhatsApp ni redes sociales, alguien tuvo que venir caminando a Jerusalén, donde estaban Pedro y Juan, le contó lo que estaba pasando con Felipe allá, que habían creído y que los habían bautizado en agua, y luego dice que ellos tuvieron que ir, había pasado un tiempo, no sabemos cuánto, si fue un día, una semana, un año, 2 años, no sabemos. Pero dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén se enteraron que los samaritanos habían aceptado la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, no dice cuándo. Estos, al llegar, oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. ¿Por qué el Espíritu aún no había descendido sobre ninguno de ellos? Pregunta. Si habían creído, si habían sido bautizados en agua, como usted y como yo, ¿por qué envían a Pedro y a Juan para que los bauticen en el Espíritu? Si ellos, como nos habían enseñado, hubieran recibido el Espíritu Santo cuando creyeron, ¿para qué hicieron esto? No era necesario, porque no recibimos el Espíritu ni cuando creemos ni cuando nos bautizamos en agua. El Espíritu se recibe después. Dice, solamente habían sido bautizados por mandato del Señor Jesús. Entonces Pedro y Juan les impusieron las manos y ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Os queda claro, amados? Ok. Entonces ve que una cosa que quiero aclarar. El hecho de que usted no supiera esto no significa que usted no haya recibido el Espíritu Santo. Porque puede ser que usted recibió el Espíritu Santo en una oración, alguien impuso manos sobre usted, usted invocó el Espíritu Santo, usted oró por el poder del Espíritu Santo y vino usted. Y usted no se dio cuenta porque según su mente usted ya lo había recibido cuando había creído. Pero por el otro lado, puede ser que usted, ¿verdad?, creyendo que ya lo había recibido, esté frustrado y frustrada como me pasó a mí. Por mucho tiempo yo oraba por la gente y no se sanaba ni uno. Oiga, ni una espinilla se le secaba. Yo le pedí a Dios y no había respuesta. Muchas cosas que quería hacer y que sabía que tenía que hacer, no las podía hacer, no tenía la fuerza, la voluntad para hacerlas. Creyendo que esa fuerza y esa voluntad estaba en mí. Hasta que un día me di cuenta que yo no había sido bautizado en el Espíritu Santo. Y ahora sé que tengo el Espíritu Santo, porque yo lo pedí. Y he visto cosas en mi vida que antes no podía dominar y que ahora están sometidas al poder del Espíritu Santo. Y he orado por algunos que se han sanado. Y he orado por algunos que no podían tener hijos y ahora tienen. Porque el Espíritu Santo vino a mí y ahora consciente yo de que lo pedí a Jesús, porque el único que puede hacerlo es Jesús. Si todavía le queda alguna duda, pasaron algunos años, ¿verdad? Y ahora viene Pablo.
Ahora viene Pablo. Y quiero que sepamos quién es Pablo. Escribió más de la tercera parte de todo el Nuevo Testamento. Toda la plenitud del reino le fue revelada a Pablo en 3 días. Un día Pablo bajó y les dijo: he recibido revelación de algunas cosas tan profundas que ustedes no serían capaces de entenderlas. Es el que más ha escrito sobre el matrimonio, sobre los hijos, sobre las relaciones personales, sin nunca haber estado casado ni haber tenido ni un solo hijo. Todo por pura revelación del Espíritu Santo. Y Pablo viene y dice lo siguiente: Apolos era el Timoteo de Pablo, era su discípulo. De hecho, el libro de Hebreos, todavía algunos difieren de quién es el autor y algunos dicen que fue Apolos. Dice: mientras Apolos estaba en Corinto, Pablo recorrió las regiones del interior y llegó a Éfeso. Allí encontró a algunos que eran discípulos, que habían creído y habían sido bautizados en agua. ¿Ok? Allí encontró a algunos discípulos y pregunta a Pablo: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? ¿Por qué Pablo pregunta eso? Si ya eran discípulos. Si verdaderamente se recibiera el Espíritu Santo cuando se cree, entonces ¿por qué Pablo pregunta eso? ¿Verdad? Entonces dice: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando creyeron? Les preguntó. No, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo, respondieron. Entonces, ¿qué bautismo recibieron? Vuelve a preguntar Pablo. El bautismo de Juan. ¿Cuál es el bautismo de Juan? El de agua, ¿ok? Pablo les explicó. Ahora viene Pablo y les explica. Oiga la explicación. El bautismo de Juan no era más que un bautismo de arrepentimiento. Él es Juan, el Bautista. Él les decía al pueblo que creyera en el que venía después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Cuando Pablo les impuso las manos, el Espíritu Santo vino sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. ¿No le parece maravillosa esta palabra? ¿Verdad? Dios no nos deja con dudas. Dios no nos deja con dudas. Pablo viene y les explica, les dice: ustedes son discípulos, ya creyeron, ya se bautizaron en agua, pero no han recibido el Espíritu. Y quiero decirles algo. La explicación es que Juan el Bautista les decía: crean en Jesús, que es el que viene después de mí, y Él los bautizará con el Espíritu Santo. Y entonces Pablo les impone las manos y el Espíritu Santo viene sobre ellos y empezaron a hablar en lenguas y a profetizar. Y aquí quiero aclarar algo. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestra vida, viene completo. No es que el Espíritu Santo viene y solo da el don de lenguas y de profecía. Da de todo. En este caso, a los que estaban empezaron a hablar en lenguas y profetizar. Pero el Espíritu Santo tiene el don de la sanidad, el don de la enseñanza, el don de ciencia, el don de la interpretación, el don de lenguas, el don de, de la enseñanza, sí, ya lo dije, de sanidad, de liberación, todos. En este caso pasó eso. ¿Por qué? Porque recuerdo que hace muchos años conocimos una profeta, amiga nuestra, Dios la usaba tremendamente en profecía, la usa todavía, es una gringuita, se llama Joyce. Y Joyce nos invita a una noche de oración donde dice: y vamos a ser bautizados por el Espíritu Santo. Pero Joyce tenía en su creencia de que si usted esa noche no salía hablando en lenguas y profetizando, usted no había recibido al Espíritu Santo.
y lo agarraba uno y le decía, habla en lenguas, speak in tongues, speak in tongues. Le decía, de ahí yo salí vacío de ahí porque, ¿verdad? Porque hay muchos que han creído que si usted no habla en lenguas y profetiza, porque depende del don, dice que recibimos el don del Espíritu Santo. ¿Cuál don? No sé cuál le dio a usted. Algunos les dio el don de la paciencia. Sí. Algunos el don de la fe. Yo creo, no hay nada, yo tengo ese don, yo sé que Dios cumplirá sus promesas, ¿verdad? Entonces, recibimos el don del Espíritu Santo. Esto es maravilloso. Dice la palabra en 1 Juan 5:7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Juan capítulo 1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con él. Ese es Jesús. Apocalipsis capítulo 19 dice, y el Verbo fue llamado y se convirtió en el Hijo de Dios y se hizo carne. Apocalipsis 19. Entonces dice, 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, Jesús y el Espíritu Santo con mayúscula, y estos 3 son uno. Es Dios trino. ¿Qué es que dan testimonio? ¿De qué? De lo que pasa aquí sobrenaturalmente. Ellos hablan. Y entonces está Jesús hablando con su Padre y le dice, ¿viste a Liz? ¿Viste lo que hicieron? ¿Viste aquel ministerio? ¿Viste cómo se sanó aquel? ¿Viste cómo ellos impusieron manos y oraron y pasó esto y pasó lo otro? Ellos están ahí dando testimonio de lo que pasa en la tierra, ¿verdad? Y ahora quiero llevarlos a otra parte de Juan que sigue explicando, pero antes quiero explicarles. La sangre representa a Cristo. La sangre representa la salvación. ¿Por qué? Porque dice Hebreos que sin sangre no hay redención. Vea lo que dice Hebreos capítulo 9:12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, la sangre de Jesús, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Qué es lo que vimos ahora que celebramos la cena del Señor? Esa sangre nos redimió. La sangre es salvación, la sangre es volver al estado natural con mi Padre por Cristo. ¿Están conmigo? Ahora vea lo que sigue diciendo Juan. Y 3 son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Ahí están los 3 bautismos, ¿verdad? Ahí está la salvación, el bautismo en agua y el bautismo en el Espíritu. Dan testimonio aquí en la tierra. Ahí dice que 2 son los que dan testimonio. No, con 2 no se puede. Aunque haya sangre y haya agua, falta lo más grande, el Espíritu Santo. Nosotros, si realmente Dios se place de enviar su Espíritu Santo sobre nosotros, esta iglesia tendrá que tener 8 servicios el fin de semana, porque aquí habrá poder y las familias se transformarán y las finanzas se restablecerán y los demonios huirán y la gente se sanará y vendrá palabra santa, palabra buena, palabra fresca, pero se puede solo con 3. Solo con 3. 3 damos testimonios aquí, los que hemos creído, los que hemos sido bautizados en agua y los que hemos sido bautizados en el Espíritu Santo. ¿Y a quién le fue delegado bautizar en el Espíritu Santo? A Jesús. No hay otro. No fue ni el agua, no fue el creer lo que me hace que el Espíritu Santo venga a mí. Esto, mis amados, es así desde el principio. Esto no nació, Dios no cambió el modelo está desde el Antiguo Testamento. Y vean lo que vamos a ver aquí. Dice, está hablando Pablo, no está hablando, esto es del Nuevo Testamento, pero hablando del Antiguo Testamento. ¿Cómo le llamamos a Jesús nosotros? Nuestro libertador, ¿verdad? Nuestro redentor, Él nos redimió. Ok, dice,
No quiero, hermanos, está hablando Pablo, que ignoréis que nuestros padres estuvieron todos bajo la nube. ¿Qué hacía la nube? Dos cosas: protegía del sol y guiaba, daba dirección. Dice la palabra que el Espíritu Santo nos guiará, nos dará la dirección hacia toda la verdad. La nube representa al Espíritu Santo y dice: todos sus padres estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. ¿Qué hay en el mar? Agua, ¿verdad? Que todos en unión con Moisés, con el libertador. ¿A quién representa Moisés? A Jesús. Fueron bautizados, y aquí me encanta, ahí está la palabra, bautizados, sumergidos en la nube, que es el Espíritu, y en el mar, que es el agua. ¿No es maravilloso? ¿No es maravilloso nuestro Dios? El modelo es el mismo. La única manera de que el pueblo tuviera poder era unido al libertador, era con el Espíritu Santo y era en el poder del agua. Así estaba. Traté aquí de el tabernáculo, esto también del Antiguo Testamento, tenía esta forma. Primero solo tenía una entrada, solo hay una puerta para ir al lugar santísimo. ¿Cuál es? Jesús, solo hay una. Pero esa puerta, Jesús necesitaba ser sacrificado. Y lo primero que había en el lugar, en el tabernáculo, era el altar del sacrificio. Ahí se derramaba la sangre del cordero, ¿verdad? En ese altar hoy representa la salvación en el Nuevo Testamento. Pero luego del sacrificio había una fuente de bronce en la cual había que lavarse, una fuente de agua en la cual había que lavarse, y ese representa el bautismo en agua. Pero después había que pasar a los frascos del aceite para ungirse, ¿verdad? Y ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Todos sabemos que el aceite representa el Espíritu Santo, para que luego el sacerdote pudiera entrar al lugar santo y luego al lugar santísimo. Cuando ese sacerdote entraba inapropiadamente, si hubiera pasado por aquí, sin ungirse con aceite y entraba al lugar santísimo, ¿qué le pasaba? Moría. Lo metían con un mecate para poder sacarlo con una cuerda, porque nadie podía entrar indignamente al lugar santísimo. El modelo sigue siendo el mismo. Jesús es la puerta. Su sangre me redimió, trajo mi salvación. Me bautizo en agua para declararle al mundo que el viejo hombre queda ahí y que sale un nuevo hombre dispuesto a ser transformado, a ser cambiado. Pero ese hombre no podrá ser transformado ni cambiado si no tiene el poder del Espíritu Santo, porque en sus fuerzas seguirá fracasando. Si Jesús ocupó al Espíritu Santo para poder cumplir su ministerio, tú y yo ocupamos al Espíritu Santo para poder cumplir nuestro llamado, nuestro destino, nuestro propósito aquí en la tierra. Y el enemigo ha guardado esta verdad por muchos años. La iglesia ha creído incorrectamente. A partir de noviembre seguiremos evangelizando, seguiremos bautizando en agua y seguiremos clamando a Dios para que todos los que le conozcan y se hayan bautizados conozcan al Espíritu Santo. ¿Cuándo viene? No lo sé. Lo que sé es que tengo que solicitárselo en ruego, en oración a Jesús. Que tengo que anhelarlo, que tengo que desearlo, porque yo quiero que mi vida se cambie, porque yo quiero que mi familia se transforme, porque yo quiero que mis finanzas se transformen, porque quiero que mi vida pasada pueda quedar y no estar atado a ninguna atadura, a ninguna adicción. Y quiero tener una fuerza sobrenatural para poder vencer las tentaciones que hoy me vencen. Pero eso no lo podemos hacer
si no es con el Espíritu Santo. Amén. Nos ponemos de pie, mis amados. Si Dios hizo este alto en la enseñanza que traíamos, es porque Él tenía este tiempo para traer esto. Y no sé si usted ya lo recibió o no. Usted sabrá si tiene el poder para hollar serpientes y escorpiones. Usted sabrá si tiene el poder para transformar su vida. Pero si no está consciente o tal vez no lo ha recibido, yo le voy a pedir que pase aquí adelante. Y vamos a clamar a Dios para que hoy el Espíritu Santo de Él venga a nuestras vidas. Le voy a pedir que venga aquí al altar, adelante. Porque hoy, más que nunca, estamos conscientes que el Espíritu Santo es necesario para que esa fuerza, ese poder, ese dominio propio, esa templanza, esa benignidad, esa generosidad pueda estar en mi vida y poder salir adelante con todo lo que necesito. Les voy a pedir que nos apretemos un poquito, ¿verdad? Que aprovechemos todo el espacio para que no se quede nadie sin recibir al Espíritu Santo en esta mañana. Le advierto, Satanás le va a decir, nada va a pasar. Satanás lo va a desanimar, porque él ha sido descubierto hoy. Porque sus intenciones de mantener sin poder al pueblo hoy han sido derribadas en el nombre de Jesús. Les voy a pedir a todos que pongan sus manos así en señal de recibir, y vamos a ver de quién Jesús hoy tiene misericordia, para que su Espíritu Santo venga. Si usted no pasó, hágalo ahí donde está. También levante sus manos y vamos a pedirle a nuestro Dios que por el nombre de Jesús, por mandato de Jesús, hoy su Espíritu Santo pueda venir a nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús invocamos hoy tu nombre, Señor. Venimos delante de tu presencia, Señor, con un corazón humillado, Señor, con un corazón contrito, Señor, sabiendo, Señor, que muchas veces he flaqueado, me he quedado sin fuerzas, sin poder, sin ánimo, sin ganas, Señor. Que el enemigo se ha enseñoreado de mí, de mi casa, de mi trabajo, de mi profesión, de mis finanzas. Y que yo he creído que así es, que es voluntad tuya. Y no, hoy entiendo, Señor, que tú nos mandaste a tu Espíritu Santo para que tengamos amor, fuerza, poder, dominio propio, para que en el nombre de Jesús las tinieblas se sometan a su nombre, para que podamos hollar serpientes y escorpiones, para que podamos reprender al devorador, para que podamos tener la fuerza para que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Hoy en el nombre de Jesús, Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo, por misericordia nuestra, descienda sobre cada uno. Que ese poder que levantó a Lázaro de los muertos, ese poder que hizo que Moisés abriera el mar, ese poder, Señor, que hizo que las murallas de Jericó cayeran, ese poder que hizo que David se humillara delante de ti, Señor, ese poder que hizo que Satanás huyera del desierto, ese mismo poder que necesitamos hoy, Señor, porque la vida es dura, Señor, porque las pruebas son muy duras, Señor, porque la depresión viene pronto a mi corazón, Señor, porque el desánimo, la falta de fuerza, de poder, Señor, me ha faltado. Y hoy necesitamos, Señor, de tu Espíritu. Lo anhelamos, tu Espíritu, Señor. Hoy clamamos por tu fuerza, por tu poder, Señor.
Gracias por habernos revelado esto, Señor. Gracias, Señor. Porque pudimos ser salvos y ir directo al cielo, como fue el ladrón en la cruz. El ladrón en la cruz, Señor, no fue bautizado en agua ni en espíritu, y se fue porque ya se apartaba de la tierra. Ya no era necesario bautizarlo en agua ni en espíritu. Ya no tendría más luchas, más dolor, más sufrimiento. Ya no tendría más, pero nosotros estamos aquí. Y en este mundo tú has dicho que tendremos tribulación. Y en este mundo tú has dicho que tendremos pruebas. Y en este mundo, Señor, sabemos que el príncipe se llama Satanás. Pero tú has vencido, mi Señor. Tú has vencido en esa cruz, Señor, y por tu sangre fuimos redimidos y nos hemos metido en el agua, Señor, trayendo un hombre nuevo, pero necesitamos de tu fuerza, de tu poder, necesitamos de tu amor, Señor, necesitamos de tu dominio propio, Señor. Hoy en el nombre de Jesús, Señor, invoco tu nombre, Señor, para que tengas misericordia y envíes a tu Espíritu Santo, Señor, a este lugar, a cada corazón, a cada mente, Señor, que sepamos que no podemos caminar sin Él, que seremos destruidos, que seremos azotados. Y hoy, Satanás, en el nombre de Jesús, hoy se va toda ira, hoy se va toda maledicencia, hoy sale de nuestra vida por el poder del Espíritu Santo toda enfermedad, Señor. Hoy, por el poder de tu Espíritu Santo, trae sanidades, transforma, quita cánceres, Señor, por el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Oh, Señor, necesitamos tanto de ti, Señor. Somos tan débiles, Señor. Somos tan poco, tan frágiles, Señor, que hoy te pido en el nombre de Jesús, Señor, que tengas misericordia de todos los que claman por tu poder, Señor. Necesitamos de ti, amado Dios. Oh, bendito eres, amado Dios. Oh, bendito eres, amado Dios. Bendigo tu nombre, Señor, por el poder del Espíritu Santo, Señor. Hoy Dios, Señor. Oh, Señor, muévete en este lugar, Señor. Muévete en este lugar, Señor. Ya no seremos iguales, Señor, a partir de hoy, Señor. Esta será una iglesia con poder, familias con poder, hombres que aman a sus esposas, a sus hijos, mujeres fieles a sus esposos, a su hogar, a sus hijos, ayudas idóneas, Señor, finanzas restauradas en el nombre de Jesús, sobrenaturalmente, Señor. Tú enviarás la provisión porque tú eres Jehová Jireh, Señor. Gracias, amado Dios. Gracias, 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 Espíritu Santo. Gracias, gracias, Espíritu Santo de Dios. Hoy te bendecimos. Gracias por la semana que termina, Señor, y la que empieza. Gracias por tu provisión, por tu amor. Gracias, Señor. Te bendecimos. Adoramos tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor, bendito eres. Sí. Oh, sí, Señor. Sí, Señor, la recibimos, Señor. Sí, Señor. Oh, Señor, bendito. Oh, Señor, bendito. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Señor, en el nombre de Jesús. Oh, sí, Señor. Oh, sí, Padre, bendito eres. Bendito eres, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor. Así será. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Mi Dios les lleve con bien, mis amados. Que les cuide.